integración, creo que ustedes, los que leyeron el documento, se dieron cuenta de que a veces podemos decir, bueno, porque a veces se dan ciertas situaciones en nuestro país, en nuestros países, como que si no estuvieran contempladas, pero creo que cuando tenemos este tipo de documentos y por ejemplo, este tipo de reseñas en las que nos sintetizan, por ejemplo, qué es lo que se ha hecho, creo que nos damos cuenta de que el trabajo que se va haciendo no se ve, pero es bastante, ¿verdad? Entonces, se han logrado muchos tratados, ¿verdad? Se han logrado bastantes pasos, pero a veces fuera de lo que nos habla el documento, a veces siempre nos viene a la mente o nos da una idea de, bueno, ¿qué pasa? Que a veces no se ve ese desarrollo que se, que se quiere, que se escribe en este documento y que quiere plasmar en todos los países que integran en Centroamérica, ¿verdad? Entonces, yo creo que espero, ¿verdad? Espero que les haya dejado una muy buena recapitulación, ¿verdad? De de temas, ¿verdad? Porque aquí habla sobre un tema, pero creo que también se pueden desglosar muchos más temas, como lo vamos a ir viendo ahorita en la clase, ¿verdad? Y, por ejemplo, también cuando nos hace una breve reseña histórica, ¿verdad? Muy importante en cuanto a fechas y títulos, por ejemplo, que dan pauta a los cambios que se van tomando y que se van considerando para mejorar el tema de la integración centroamericana, ¿verdad? Creo que todo el proceso de integración, ¿verdad? Como un aporte, ¿verdad? Que nos da el documento es que trata no solo de hacerlo en el tema de integración económica, sino que busca todos los demás factores que van interrelacionados, como lo hemos visto bien, en cuanto a la calidad de vida que puede tener la persona, ¿verdad? Entonces, y la verdad es que ha sido muy futurista en cuanto a cómo es que nosotros podemos aprovechar todas estas leyes, ¿verdad? La verdad es que habla sobre muchos objetivos, ¿verdad? Pero creo que el tema es de que nosotros también como países podamos verlos, los podamos concretar y los sepamos aprovechar de buena manera, ¿verdad? Porque a la larga, pues a veces los objetivos son muy generales, ¿verdad? Pero también hay que ser muy específico en cuanto se quiere avanzar para no retroceder, ¿verdad? Y quedarse estancados. Entonces, a mí me gustó mucho este documento. Como les comento, a veces en toda la parte casi el documento no habla mucho sobre tema económico, ¿verdad? Pero sí en cuanto a todo el respaldo que se necesita en cuanto a las acciones que se van a tomar económicamente, ¿verdad? Entonces, espero que lo hayan leído completo, ¿verdad? No sé si hay algo, bueno, tal vez voy a pedir ahorita la opinión de dos personas, ¿verdad? Porque para ver qué les pareció el documento, ¿verdad? Yo creo que todos mandaron su resumen ya, ¿verdad? Todavía no me he comunicado con el licenciado Alan para que me dé el dato de cómo mandaron sus resúmenes, ¿verdad? Pero al menos que sí lo hayan leído, ¿verdad? Y ahí pues pido la opinión de dos de ustedes, ¿verdad? La verdad no estoy buscando una muy amplia, pero sí al menos que puntuales en el tema de qué les pareció este documento. Hay hay un aporte que se da, que lo menciona el documento y hay un aporte muy importante que se da, no sé si de todos de todos los que lo leyeron en la clase, a ver si alguien pues, se dio cuenta de este aporte que se da durante el tiempo que se ha dado el proceso de integración centroamericana. Fuimos los primeros dentro de todo el mundo, ¿verdad? Ahí lo menciona el documento.
una idea. Licenciado, a mí me gustaría opinar, pero yo esa clase temo que no estuve. Que Entonces, no les llegó el documento al chat, no. Es que yo pedí favor de que se los mandaran el viernes, pero creo que yo tuve una confusión también ahí con el licenciado Alan, entonces, perdone si le estoy hablando de- del documento y todo, y tal vez yo fui el que me confundí con el licenciado Alan. Pero no hay problema, Alejandro, si no lo leyó, no tenga pena. Ahí también ahí me doy cuenta yo sí Lick, fue yo creo bien, que bien claro. leímos otro documento. ¿Alguien lo leyó? ¿No? si es que ese documento, el último que se envió al chat leak fue, bueno, que yo recuerde, ¿verdad? Fue este de la importancia del sector industrial en el desarrollo económico, el 3 de marzo. No sé qué, si los demás lo también están igual que yo. Entonces yo tuve la confusión, fíjense ustedes, con el tema de segunda clase. Pero bueno, Licenciado, eso perdón. se los vamos a colocar en el Classroom, ¿vieron? Y vamos a continuar con esto, pues porque era una pequeña introducción para que ustedes tuvieran en cuanto al tema de integración centroamericana. Entonces, lo que les comentaba yo en cuanto a lo que da una parte importante sobre todo el proceso de integración centroamericana es la importancia de la creación de la Corte Centroamericana de Justicia, ¿verdad? Aquí habla de cómo es que se realiza ese proceso. Creo que tal vez en el tema de economía no estamos viendo algo que, bueno, decimos, y qué tan importante puede ser, pero todos estos órganos dan una base y dan un soporte a todo el tema de integración centroamericana, ¿verdad? Y algo que es bueno de todo lo que en lo que se ha avanzado en el tema de integración centroamericana es que, por ejemplo, la Corte para la región centroamericana y para la comunidad internacional fue, al haberse constituido, fue el primer tribunal de justicia internacional, ¿verdad? Ese es uno de los aportes de los que da acá el tema de este documento, ¿verdad? La conformación de la Corte Centroamericana de Justicia, pues logró dentro de todo su proceso ser el primer tribunal de justicia internacional, ¿verdad? Con jurisdicción obligatoria y permanente dentro de la historia, ¿verdad? Entonces, y también habla que se consagró por primera vez el acceso de los particulares a cortes internacionales, ¿verdad? Entonces, la verdad es que este es un avance muy importante podríamos decirlo en el tema de leyes, pero también en el tema de todo lo que se da en procesos económicos, ¿verdad? Y en el tema, por ejemplo, de lo que se busca al tener unidos a los países centroamericanos. Y ya no solo los centroamericanos, como bien se inicia, sino que ya se va, por ejemplo, tomando en cuenta Panamá, también se va tomando en cuenta República Dominicana, ¿verdad? Entonces, han sido procesos, ¿verdad? Entonces, como ya les digo, no es solo el tema económico, sino que también, por ejemplo, esta es una parte de derecho internacional en la cual se tienen muy buenos avances, ¿verdad? Y bueno, para continuar con con este tema de integración centroamericana, ¿verdad? Yo hice un pequeño, íbamos a hacer una pequeña recapitulación, ¿verdad? Pero tuve el problema de que no les llegó el documento, ¿verdad? Pero bueno, igual esta es una presentación que yo les mando y que la van a tener ahí al momento de ya que vayamos avanzando con las clases, ¿verdad? Entonces, ¿en dónde se da el origen del tema de la integración centroamericana? Entonces se da con el tema de la Carta de San Salvador en 1951, ¿verdad? Entonces aquí está, los países que están presentes son Guatemala, ¿verdad? Siempre Nicaragua, eh, Salvador y Costa Rica, ¿verdad?
Y, por ejemplo, el objetivo que se tenía de integración, ¿verdad? Era en parte económica, cultural, eh, política, ¿verdad? Y el tema que vamos a ver también, vamos a detallar bastante, es establecer el mercado común centroamericano, ¿verdad? Hay un tema bastante ahí profundo en cuanto a qué se le denomina el mercado común centroamericano, ¿verdad? Porque como nosotros bien hemos visto, ¿verdad? En el tema de aduanas, ¿verdad? En el tema, por ejemplo, de países, ¿verdad? Tenemos siempre ciertos intereses que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces, el tema del mercado común centroamericano es bien específico. Dentro de esta primera evolución se da, dentro de sus miembros, se da siempre que va a estar presente Guatemala, ¿verdad? El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Entonces, ellos fueron los que empezaron en el tema de la carta, al principio con el tema de la Carta de San Salvador, ¿verdad? Eh, También hay algo bien importante en esta reseña histórica que se hace también en el tema del documento, ¿verdad? Y es, por ejemplo, en la década del 90, ¿verdad? Con el protocolo de Tegucigalpa, que se da en 1991, después de que en los años 80, como bien sabemos, ¿verdad? Haciendo mención a todo esto, se había tomado pues ciertos contextos políticos en cada uno de los países, ¿verdad? No entramos a profundización con eso porque ahí lo menciona bien en el documento, ¿verdad? Aquí nosotros en Guatemala tuvimos un conflicto interno, ¿verdad? También, por ejemplo, pues se dio en Honduras, en El Salvador, en Nicaragua, ¿verdad? Por diferentes circunstancias, ¿verdad? Pero estas situaciones políticas y sociales que se estaban viviendo en los países centroamericanos, perdón, pues desaceleraron un poco el tema de integración centroamericana, ¿verdad? Y pues en algunos momentos se quedó en stand-by, ¿verdad? No hubo un tanto avance. Por eso en 1991, en Tegucigalpa, cuando se da este protocolo, se crea el Sistema de Integración Centroamericana, ¿verdad? Que es el SICA. Y, se establece y ahí es donde se establece la personalidad jurídica internacional del sistema, ¿verdad? Esto se encuentra dentro de su artículo 29, ¿verdad? Dentro de sus fines y propósitos, ¿verdad? Se tiene el fortalecimiento de la democracia en cada uno de los países, de la seguridad regional, ¿verdad? El fortalecimiento de la integración económica, el de principios de respeto a los derechos humanos, ¿verdad? El de la democracia y desarrollo, la libertad y la libertad centroamericana solidaria, ¿verdad? Eh, Aquí también se da algo muy importante, haciendo una recapitulación de lo que menciona el documento, y que es, por ejemplo, de que Centroamérica se vuelve como un observador permanente dentro de la ONU al firmar este protocolo, ¿verdad? Y esto pues se da porque, como les comentaba bien, y ustedes lo han visto en muchísimos más documentos, ¿verdad? Los años 80 fueron años bien, con crisis políticas y sociales bien fuertes en cada uno de los países, ¿verdad? Eh, en el tema de integración económica, ¿verdad? Eh, Vamos a hacer una mención algo bastante general, ¿verdad? Se avanzó en una amplia gama de productos, ¿verdad? Para la zona de libre comercio. Aquí se comienzan a establecer ya aranceles centroamericanos de importación, ¿verdad? El AIC, vamos a tomarlo así ahorita para principiar, ¿verdad? Y donde ya se comienzan a encontrar, por ejemplo, códigos vigentes aduaneros, ¿verdad? Códigos uniformes centroamericanos, ¿verdad? El Cauca también podemos mencionarlo acá. Se plantea como objetivo la constitución de un mercado común. Aquí ya se comienzan a hacer un poquito más reales las intenciones de tener el mercado común centroamericano para la concreación de cuatro libertades, ¿verdad? Y estas libertades que se mencionan en este tema de integración centroamericana, ya ha formado el CIECA, ¿verdad? Está la libertad de la circulación de capitales, ¿verdad? La libertad de circulación de personas, la libertad de circulación de servicios y la libertad de circulación de bienes, ¿verdad? Entonces hay
como les digo, hay una mención acá a cada uno de ellos, pero también es bien importante que nosotros tengamos en cuenta siempre el tema legal, ¿verdad? Y como les menciono yo, en el tema de, de derecho internacional, ¿verdad? Hago un paréntesis, ¿verdad? Permítanme. Dentro del documento, ¿verdad? En todo el proceso que se va dando en los antecedentes, se menciona también, por ejemplo, de cómo es que se va conformando, por ejemplo, el famoso Parlamento Centroamericano y cómo es que se consolida, cómo es de que se forma y cómo es que se integra, ¿verdad? Para los que tal vez a veces solo habían escuchado temas relacionados a nuestros presidentes o a otras personas que están vamos a decirlo con esta palabra, trabajando en ese organismo, ¿verdad? Entonces, ahí el documento les da, por ejemplo, una muy buena reseña de cómo está conformado, por qué lo conforman de esa manera y de dónde parten ellos para conformarlo así el Parlamento, ¿verdad? Y cuánto tiempo también, ¿verdad? La verdad es una parte bien interesante para ustedes que, bueno, no sé si ya lo habían visto, ¿verdad? O ya lo tenían contemplado en alguna otra clase, pero es parte de lo que se da en el proceso de integración centroamericana, ¿verdad? Entonces, esas pequeñas anotaciones les va dando el documento para que ustedes tengan eh, perdón, se me fue la palabra, pero para que tengan una buena referencia, ¿verdad? Cuando ustedes tengan necesidad o tengan alguna duda. Entonces, vamos a ir comentando una parte bien importante en cuanto al proceso de integración económica y es el tema de la estructura del SICA, ¿verdad? Entonces, para lo de la estructura del sistema de integración centroamericana, ¿verdad? Eh, es importante que nosotros también tengamos en cuenta qué es la integración, ¿verdad? Eh, ¿Por qué es que se va dando, ¿verdad? Entonces, esta como tal, la podemos plantear desde este punto de vista, ¿verdad? Que fue un movimiento integracionista, ¿verdad? Eh, que tiene su punto de partida en una resolución de los 5 gobiernos que conformaban Centroamérica. Ahí sí que tomando en cuenta un periodo como tal, ¿verdad? Y ahí lo menciona el documento, ¿verdad? Un periodo como tal que se trató de que se completara en 5 años, ¿verdad? Eso obviamente no fue posible, pero eh, por eso es que se va extendiendo y se va alargando el tema de la integración, ¿verdad? Dentro de, perdón, después de que se dio el tema de la Carta de San Salvador, se trataron otros tratados bilaterales, ¿verdad? Que es, por ejemplo, el de libre comercio, ¿verdad? Estos son tratados entre Nicaragua y El Salvador, que se dieron a partir del 9 de marzo de 1951. El Salvador y Guatemala, que fue el 14 de diciembre de 1951. El Salvador y Costa Rica, 5 de octubre de 1953. Guatemala y Costa Rica el 20 de diciembre de 1955. Guatemala y Honduras el 20 de agosto de 1956. El Salvador y Honduras el 11 de abril de 1957, ¿verdad? Entonces, el tema de los tratados bilaterales nos da un reflejo, ¿verdad? De cómo es de que se comienzan entre países a buscar, ¿verdad? Esos beneficios que se pueden tener en cuanto al tema de la integración, ¿verdad? Pero que no son aprovechados por todos, ¿verdad? Entonces hay un tema bien interesante en cuanto a lo que ya vamos a ir aterrizando en el tema en la actualidad de cómo se encuentra el sistema de integración centroamericano. La evolución del proceso de integración centroamericana. En parte, el desarrollo del proceso de integración centroamericana ha evolucionado en dos etapas, ¿verdad? Como les comento. La primera etapa, ¿verdad?
la integración económica centroamericana como tal, ¿verdad? Y por eso les mencionaba yo el tema de los tratados bilaterales, cómo es que se va dando esto. La segunda etapa es el sistema de integración centroamericana, que es el SICA, que este ya se da a partir de 1990, ¿verdad? A la fecha. Entonces, la integración en la primera parte, ¿verdad? Como les comenté, con esta mención que les hice de los tratados, ¿verdad? Se da literalmente por dos tratados, ¿verdad? Eh, concisos, ¿verdad? Y la primera etapa se da por dos tratados concisos, que es, por ejemplo, el de la suscripción del primero, que sea, es un tratado multilateral de libre comercio e integración, ¿verdad? Este se da en, perdón, este da pauta a que se haga un segundo tratado, ¿verdad? Que es el Tratado General de Integración Económica, ¿verdad? Que se firma en diciembre. Uno primero se firma en junio y otro se firma en diciembre de 1960, ¿verdad? Entonces, con esto se impulsa fundamentalmente el tema de la industrialización centroamericana, ¿verdad? Entonces, se los menciono así resumido porque, digamos, tendríamos que analizar los dos tratados para que nosotros entendiéramos en cuanto a qué busca eh, desarrollar cada uno, ¿verdad? En ese tiempo como tal, ¿verdad? Entonces, y va una parte aquí bien interesante que un compañero nos la mencionó, ¿verdad? En la clase, que es el tema de la sustitución de importaciones, ¿verdad? Que esto lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, pero aquí es donde se da esta, esta pauta, ¿verdad? Estos tratados de integración fueron interrumpidos en 1970 al retirarse formalmente la República de Honduras, ¿verdad? Mediante el decreto 97 que anulaba todos los acuerdos regionales sobre comercio y tributación, ¿verdad? Entonces aquí también esos son, dentro de todo lo que sea en la integración, acciones que podríamos decir que restan y otras que suman, ¿verdad? Ahora vamos con el tema de la segunda etapa, que es el Sistema de Integración Centroamericana SICA, ¿verdad? El Sistema de Integración Centroamericana SICA, en el 90, ¿verdad? Y a la fecha es el Sistema de Integración eh, que mediante el marco institucional, ¿verdad? De integración regional, ¿verdad? Fue constituido directamente por las repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Panamá. Aquí es bien importante que tomemos en cuenta eso. Y ahí el documento lo menciona en qué momento es de que y por qué tratado es de que ya vienen y se integra como tal a Panamá, ¿verdad? Fue creado el 13 de diciembre. Les menciono porque, digamos, cuando se comienzan a hacer este sistema de integración, eh, explica que Panamá no estaba adherido como tal, ¿verdad? Pero se deja una carta abierta, ¿verdad? Que al firmar los acuerdos en Panamá como tal, se deja una carta abierta para que Panamá se pueda integrar, ¿verdad? Entonces ahí lo menciona el documento, eh, por qué es que se da, ¿verdad? Entonces ya en Panamá se comienza a integrar al, al sistema de integración centroamericano. Este fue creado el 13 de diciembre de 1991. Eh, mediante la carta, perdón, mediante el protocolo, ¿verdad? A la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos, ¿verdad? ODECA. Entonces, aquí también hago otro paréntesis, ¿verdad? Que digamos, en todo el tema de todas las instituciones y todos los organismos que se hablan acá, en el tema de integración centroamericana, también nos da una referencia bien, bien específica de dónde se encuentran sus sedes, ¿verdad? Eh, es bien importante que tengamos en cuenta esto, ¿verdad? Porque, digamos, hay algunas sedes que se encuentran en nuestro país, hay otras sedes que están en El Salvador, hay otras sedes que están en Honduras, hay otras que están en Nicaragua y hay otras que están en Costa Rica, ¿verdad? Hay una distribución de los organismos, ¿verdad? Por ejemplo, el Parlamento Centroamericano tiene su sede en Guatemala, ¿verdad? Ese es como uno de los ejemplos, ¿verdad? Eh, ¿Quién me puede decir dónde está el Banco de Integración Centroamericana? Yo creo que está en Honduras, Lick, no.
¿Seguro o más o menos? Más o menos. Va, está bien, no tenga pena. Ah, pero ahí lo dice también en el documento, ahí se los dejo para que lo lean y lo encuentren. Ahí va mencionando qué organismos se encuentran dentro de cada uno, ¿verdad? Entonces, gracias Alejandro. Entonces, la misión del SICA, ¿cuál es la misión del SICA como tal? La realización de la integración centroamericana para constituirla como región de paz, libertad, democracia y desarrollo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que les comentaba yo al principio, ¿verdad? Que cuando ya vemos el proceso de integración centroamericana, no obviamente tiene intereses económicos, ¿verdad? Pero dentro de los intereses económicos que hemos visto, también es importante tomar en cuenta todas las esferas que están amarradas al tema de desarrollo, ¿verdad? El tema de desarrollo económico. Y, por ejemplo, si en su momento era el tema, por ejemplo, de desarrollar la parte industrial, es importante que nosotros consideremos también el tema de la libertad, ¿verdad? El tema de democracia. Todo el tema de democracia siempre es importante en cada uno de nuestros países y el tema de desarrollo, ¿verdad? Y ustedes saben qué características van implícitas en cada uno de de estas esferas, ¿verdad? El tema de la libertad, el tema de la democracia, el tema de desarrollo, tiene sus características que de no desarrollarse, ¿verdad? Nosotros nos damos cuenta que se vuelven un impedimento para las demás, ¿verdad? Entonces, esta es dentro de su misión, dentro de sus propósitos, ¿verdad? El SICA tiene que consolidar la democracia y fortalecer sus instituciones sobre la existencia de gobiernos electos por sufragio universal, ¿verdad? Libre y secreto, de irrestricto respeto a los derechos humanos, ¿verdad? Concretar un nuevo modelo de seguridad regional sustentado en un balance razonable de fuerzas, el fortalecimiento del poder civil, la superación de la pobreza extrema, la promoción del desarrollo sostenido, la protección del medio ambiente, la erradicación de la violencia, la corrupción, el terrorismo, el narcotráfico, el tráfico de armas, ¿verdad? Lograr un sistema regional de bienestar y justicia económica y social para los pueblos centroamericanos, ¿verdad? Este propósito yo se los leí literal, ¿verdad? Porque ustedes obviamente son jóvenes que ven noticias, están informados de todo, ¿verdad? Por el tema de las eh, redes, ¿verdad? Entonces, a veces cuando uno lee, por ejemplo, estos propósitos, uno dice, bueno, ¿qué tan alejados estamos de cumplir eso en cada uno de nuestros países, ¿verdad? Tomando en cuenta todo lo que ha pasado en temas de situaciones sociales que se han vivido en cada uno de nuestros países, por ejemplo, de la libertad de circulación, ¿verdad? Que era el que mencionábamos anteriormente. Y hago una parte, porque me imagino que ustedes también reflexionan en ese sentido, por ejemplo, cuando lo leen, cuando leen el documento, ¿verdad? Y cuando escucharon lo que yo les leí como propósito literal que tienen ellos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el de la libertad, cuando se dio el tema de que, por ejemplo, Estados Unidos no quería, nos estaba demandando mucho en el tema de migración, ¿verdad? O el tema de las migraciones masivas que se dieron en nuestros países centroamericanos, ¿verdad? Principalmente en Honduras, ¿verdad? Que salieron muchas personas con el propósito de ir con el propósito de llegar a Estados Unidos, ¿verdad? Eh, También, por ejemplo, en el tema de la erradicación de la violencia, ¿verdad? Sabemos que nuestros países centroamericanos, incluyéndonos, ¿verdad? En el tema de violencia somos, pues, punteros a veces a nivel internacional, ¿verdad? Es lamentable, pero es algo que es palpable, ¿verdad? Podría mencionarlo así, pero que año con año, pues, ha tomado un giro diferente y que pues siempre sigue socavando pues otros temas en cuanto a la libertad de la persona, ¿verdad? La promoción del desarrollo sostenido, que se volvió bastante complejo en el tema, por ejemplo, de lo que pasamos en la pandemia, las situaciones, por ejemplo, que se vivieron en- con las demandas, por ejemplo, en los países como Nicaragua, ¿verdad? En Honduras, El Salvador, inclusive en nuestro país, ¿verdad? eh, la protección del medio ambiente, ¿verdad? Sabemos nosotros que, por ejemplo, dentro de los que conforman el SICA, ¿verdad? Tal vez uno que lleva bastante trabajo provechoso en este sentido es el tema del país de Costa Rica, ¿verdad? El tema del medio ambiente, ¿verdad? Eh,
lo han sabido aprovechar muy bien sus recursos, ¿verdad? Pero también debemos de tomar en cuenta, por ejemplo, las situaciones que se viven aquí en nuestro país también. El tema, por ejemplo, de la contaminación, ¿verdad? La demanda que tiene Honduras con Guatemala, en el sentido de que nosotros contaminamos por medio de nuestros ríos, las playas de Honduras, ¿verdad? Y eso ya son procesos también que se llevan a la Corte Internacional, ¿verdad? Como tal, ¿verdad? Porque nosotros estamos contaminando con nuestros desechos, ¿verdad? Áreas naturales, ¿verdad? Que tienen el vecino país de Honduras, ¿verdad? Entonces son temas que ya se comienzan a tomar otra dimensión, ¿verdad? No solo en el tema económico, ¿verdad? Pero que son interesantes en el tema de saber cómo es que se encuentran interconectados cada uno, ¿verdad? Nick, Sí, solo una pregunta con respecto a ese tema. Me recuerdo que el licenciado de Economía Agrícola lo había mencionado y era el río Motagua, ¿verdad? sí. Bueno, casi que yo al menos he hecho una recapitulación y creo que todos nuestros ríos están contaminados, pero sí el río Motagua es el que tiene la desembocadura en el Atlántico, ¿verdad? Y como tal es el que contamina las playas de Honduras, ¿verdad? Creo que, bueno, ustedes que son bien tecnológicos y se mantienen en las redes, el año pasado, si no estoy mal, hubo un intento, ¿verdad? Hubo un proyecto y una iniciativa para colocar una barda al momento de que el río se crecía, ¿verdad? Y arrastraba toda la cantidad de basura. Eh, para retenerla, ¿verdad? Pero creo que, y el video todavía está circulando, creo yo, en la red, que al momento que construyeron la barda hubo como una falla técnica en cuanto a dónde colocaron la barda, ¿verdad? Y se dio, o sea, por la cantidad de basura que se tenía, la, la malla que habían colocado se dio y se cayó eso, ¿verdad? Entonces, la basura continuó, pero era una cantidad de basura que se miraba que al momento que se crece el río se junta, ¿verdad? Que es increíble, ¿verdad? Entonces ahí nos da una pauta a nosotros de entender, de verdad, que eh, en ese tema de la conservación de nuestros recursos naturales, ¿verdad? La conservación del agua, que es muy importante. A veces nosotros damos por hecho ciertas cosas que tenemos en la capital, ¿verdad? Pero el agua es indispensable para todo el interior de la República, ¿verdad? Pero se encuentra contaminada, ¿verdad? Y esas son cosas que nosotros, pues, en su momento, tenemos que ver cómo apoyamos de, para que sean minimizadas en el tema del medio ambiente, ¿verdad? El tema de la corrupción, pues, eso para qué hablar, ¿verdad? Tenemos ahí el tema de la corrupción y sabemos de que es un proceso que se ha dado en todos los países, ¿verdad? Aquí no excluimos ni a Costa Rica, por mucho que ha avanzado en otras áreas, pero que se da, ¿verdad? Ya un poquito de temas ya un poquito más, tal vez no subidos de tono, pero que sí es bien importante tomar en cuenta, ¿verdad? Y que van en el tema del proceso de integración centroamericana, es el terrorismo, ¿verdad? Perdón, el tema del narcotráfico, el tema del tráfico de armas, ¿verdad? Son, pues a veces dentro del tema de seguridad de nuestros países también son un poquito de temas impuestos en cuanto al tema de las demandas que se dan, por ejemplo, en la parte de Estados Unidos, ¿verdad? Sí, Abel. Lick, Sí, diga. con lo que usted comentaba con respecto de, pues, de la corrupción, el medio ambiente y todo eso, yo Ajá. considero que tanto la universidad como la facultad, catedráticos y las autoridades también deberían de sensibilizar al estudiante. ¿Por qué? Porque supongamos de que lo que usted comenta es no hablar de eso, pues porque yo sí sé que los sistemas son bien complejos, pero el punto es de que entre menos se hable de eso, menos van a saber todas las nuevas generaciones. Y entre menos se sepa, hay más apatía. Y a más apatía lo van a normalizar. Al momento que se normaliza algo, se va volviendo peor. Entonces, yo sí considero de que hay muchas cosas que sí se deben hablar, aunque duela y que la realidad es esta, pues definitivamente.
pero si no se toma ¿cómo se llama? Si no se toma en cuenta todo eso, y pues tampoco ni las autoridades, ni catedráticos, ni la facultad, entonces como sociedad pues también vamos a ir de mal en peor. ¿Por qué? Porque si supuestamente quienes son las cabezas que están dirigiendo en la actualidad, ya sea el país, la universidad, hasta una casa, pues definitivamente está mal. ¿Qué quiere decir? Que la generación, los hijos y todo eso también va, o sea, va a ir también, o sea, en decadencia. Entonces, sí es bueno hablarlo, pues, y aunque sea lo mínimo, va, definitivamente, pues también para que las personas se informen, va, porque pues prácticamente antes la universidad tenía iniciativas de ley, y por qué ahora no las tiene. O sea, son muchas cositas que se pueden ir hablando. Antes también creo que habían concursos de oposición para buscar docentes también idóneos y toda pues determinada capacidad. Pero si todo eso se va perdiendo, como le digo, siempre se va normalizando todo. Entonces considero que sí se deben hablar muchas cosas. Gracias. Gracias, Abel. Pero sí, no, en ningún momento les mencioné que minimizáramos el tema, por ejemplo, del medio ambiente. Perdóneme si tal vez dentro de lo que les mencioné lo considero así, pero no, creo que lo menciono porque es algo que sí afecta, ¿verdad? O sea, sí afecta en todo el sentido, tanto a nosotros en nuestro país como a la gente del interior de la República, ¿verdad? Sí, tiene razón, ¿verdad? Hay que hablarlo y hay que proponerlo, ¿verdad? Y que también hay que buscar soluciones, ¿verdad? Siempre es, como usted lo menciona y lo dijo, ¿verdad? El tema del diálogo, hablarlo, buscarle solución y decirlo, ¿verdad? Eso no creo que esté fuera de lo que buscamos todos, ¿verdad? Entonces, gracias, Abel, ahí por su comentario, ¿verdad? Y la verdad es que sí, o sea, en el tema de universidad, ¿verdad? Ahí creo que se empieza todo, desde de lo que nosotros podemos proponer y de lo que nosotros podemos hacer para que cambie, ¿verdad? En todo el tema de eh, económico como tal, que es lo que nosotros vemos, ¿verdad? Y en lo que podemos apoyar tanto en lo que vamos conociendo como lo que vamos trabajando, ¿verdad? Porque a veces se tiene también el concepto de que queremos llegar a un objetivo, ¿verdad? Pero a veces se desconocen las cosas por cómo se hacen, ¿verdad? O por qué ya no se hicieron, ¿verdad? Entonces siempre hay que tomar en cuenta eso, ¿verdad? Vamos a seguir aquí con el tema de principios, ¿verdad? Se tienen en el SICA, ¿verdad? Y es, por ejemplo, el de la gradualidad, ¿verdad? El de la especificidad y el de la progresividad del proceso de integración económica, ¿verdad? Sustentado en el desarrollo regional armónico y equilibrado, ¿verdad? Aquí, pues, el SICA trata de un tratamiento especial a los miembros, ¿verdad? De menor desarrollo como tal, ¿verdad? Hasta los que tienen un poquito más de desarrollo, como les comentaba, ¿verdad? Hay algunos países que están un poquito más avanzados en diferentes temas en cuanto a eh, leyes, ¿verdad? En cuanto a procesos, en cuanto a, por ejemplo, también a eh, avances en los mercados internos que se tienen, ¿verdad? Pero el SICA lo que trata es llevarlos a todos a un mismo nivel, ¿verdad? De, Así que un nivel relativo, ¿verdad? Para que se pueda tener un tema de equidad en cuanto a las decisiones que se tomen recíprocas para cada uno de los países, ¿verdad? Entonces, hay cláusulas dentro de cada uno de los tratados que buscan este tipo de tratamiento, puedo decirlo de esta manera, para eh, cada uno de los temas que se van dando dentro de cada uno de los tratados, ¿verdad? Los estados miembros del SICA, ¿verdad? Como tal, hoy en día son miembros plenos, ¿verdad? Asociados y observadores regionales también, ¿verdad?
también dentro del SICA hay estados observadores extrarregionales, ¿verdad? Hay países que están, obviamente, no íntegramente dentro del sistema del SICA, pero que aportan y ayudan en cuanto a temas que pueden ser aprovechados mejor económicamente, ¿verdad? Y esto se dio pues en el tema de cuando se hizo el protocolo de Tegucigalpa, ¿verdad? Cuando se buscó darle fin a todos los problemas que se daban en cuanto al tema de políticos, ¿verdad? Que se vivieron en los años 80, ¿verdad? Y que recibieron, por ejemplo, ayuda de Uruguay, ¿verdad? Fue observador también México. Se tuvo también el apoyo de Brasil en cuanto a temas de políticos, ¿verdad? Y que apoyaron y que dieron seguimiento a que todos estos procesos se fueran concluyendo de una buena manera para cada uno de los países, ¿verdad? Dentro del SICA también están integrados, hay estados, ¿verdad?, que tienen una calidad, ¿verdad? Están, por ejemplo, bueno, se dividen en miembros plenos, estados asociados, observadores regionales, ¿verdad? Y los extrarregionales, ¿verdad? Hay perdón, se lo estoy repitiendo acá. Estados miembros del SICA eh, y estados asociados. Dentro de los estados asociados, ahí están. Está la República Dominicana, ¿verdad? El observador regional como tal es Estados Unidos. Otro también es el México, ¿verdad? Dentro de los observadores extrarregionales, ¿verdad? En su momento se ha encontrado China y el Reino de España, ¿verdad? Eso es como para darles un ejemplo de cómo es que se va cambiando este tema, ¿verdad? Dentro del marco jurídico, ¿verdad? Están los instrumentos institucionales del SICA, ¿verdad? Eh, Aquí yo les hago una breve reseña, pero también se tienen en el documento otros, ¿verdad? Un poco más detallados, que es, por ejemplo, el primero es el Tratado General de Integración Económica Centroamericana, ¿verdad? Como tal es el instrumento jurídico que establece el mercado común centroamericano, ¿verdad? Y sienta las bases para la constitución de la Unión Aduanera. Ese es uno de los principales, ¿verdad? Fue suscrito en el año de 1960, ¿verdad? Aquí cuando se firma el protocolo de Tegucigalpa, a la Carta de la ODECA, ¿verdad? Y aquí es donde se consolida el sistema de integración con el marco institucional con marco institucional de región, ¿verdad? Aquí también, como les mencioné yo, incorpora a Panamá como Estado miembro, ¿verdad? Aquí lo incorpora, pero dentro de los artículos se tenía una carta abierta para que Panamá considerara o no si se integraba o no, perdón, si se incorporaba o no, ¿verdad? Entonces, se los menciono así porque en el tema legal, pues son artículos, ¿verdad? Y más es en el tema de derecho internacional en el que se van haciendo estas connotaciones, ¿verdad? Dentro de los instrumentos institucionales del SICA, ¿verdad? También podemos mencionar el protocolo al Tratado General de Integración Centroamericana, que es el protocolo de Guatemala, ¿verdad? Aquí se establece y consolida el subsistema de integración económica, ¿verdad? Adaptándolo al nuevo marco institucional del SICA, ¿verdad? Y a las nuevas necesidades de los países de la región. Este ya fue suscrito en 1993, ¿verdad? Aquí el Tratado de la Integración Social Centroamericana, que es el Tratado de San Salvador, ¿verdad? Cuando se da la Carta de San Salvador, establece el subsistema social, ¿verdad? Que como tal fue creado para la coordinación y armonización y convergencia de las políticas sociales también, ¿verdad? Entre sí, entre cada uno de los países y con las demás políticas de los Estados miembros, ¿verdad? Nos vamos a quedar aquí jóvenes, ¿verdad? Pero vamos a hablar sobre todavía de esto el día miércoles, ¿verdad? Y vamos a ir dándole tema para que ya entendamos cómo es que hasta se encuentra al día de hoy el SICA, ¿verdad? Sí, Alan. Lick, buenas noches. Sí. Solo para comentarle que nos acaban de compartir a los auxiliares el calendario de examen, pero igual un compañero ya lo compartió.
desarrollo. Ah, bueno, ya lo mandaron hoy. Sí, lo acaban de mandar hace unos minutos a los auxiliares. Ah, va. Me mandaron. eh, Vamos a revisar acá. El 24 tienen ustedes el examen. Sí, el 24. Sí, el 24. Día viernes. Sí. Bueno, entonces estamos ahí, jóvenes. Ahí ya resolvimos una de las dudas que teníamos ahorita para iniciar la semana, ¿verdad? Pero como les digo, hasta hoy fue concretada ya el tema de las fechas de exámenes, ¿verdad? Entonces, les agradezco por su tiempo. Que tengan una buena noche. Buenas noches, Lick. Igualmente, buena noche. Muchas gracias, Lick. Feliz noche.